¿Qué tal amigos? En este video vengo a enseñarles cómo funciona un generador eléctrico AC y DC, corriente alterna y corriente continua. Por el lado de la corriente alterna tenemos que Tesla fue el que inició pues en este tema de alternar la corriente. Y Edison fue el que estuvo con la idea de canalizar la corriente en una sola dirección que en este caso pues hoy en día llamamos corriente DC o corriente directa. Bueno, para tener un generador de corriente alterna, simplemente pues aquí lo que lo diferencia de este de corriente DC es que para tal fin vamos a tener un anillo. Este anillo va a ir pegado pues a nuestro rotor y siempre va a tener contacto con nuestras escobillas, que en este caso vamos a tener las escobillas para sacar nuestra corriente alterna. Entonces vemos que a toda hora las escobillas van a tener un contacto con nuestro anillo donde no hay pausas como lo vemos acá. Entonces esto hace que la corriente sea alternante. Entonces pues obviamente aquí vamos a tener tenemos un rotor bobinado donde el estator va a ser imanes. Entonces tenemos que con los imanes generamos un campo magnético fijo. Entonces cuando este empiece a girar, pues este va a alternar de positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo, y esto es lo que me hace que la corriente sea alternante. Por eso llamamos que es corriente AC. Entonces ese es el principio de funcionamiento, y la clave para que sea un generador de corriente alterna es que tienen anillo, un anillo que nunca se va a soltar de nuestras escobillas y no tiene pausas, y por eso cuando hace un giro este interactúa con el estator y hace que en vez de canalizar en una sola dirección simplemente la alterna, o sea que sea positivo y negativo. A diferencia de nuestro generador de corriente DC, tenemos que la corriente DC vamos a tener un colector, aquí lo vemos que son delgas que van con pausas. Entonces si yo tuviera pues en este caso pues vamos a tener un estator que sea de imanes permanentes, tenemos un estator fijo, pero este va a tener pausas. Entonces las escobillas también van pegadas siempre a nuestro colector. Entonces al girar pues van a hacer unas pausas entre ellos, y por eso pues yo voy a canalizar nuestra corriente DC en una sola dirección, ya sea positivo y negativo. En un solo sentido pues me va a dar, en un sentido de giro me va a dar corriente positiva, y en el otro pues me la va a invertir. Por eso tenemos que este va a ser va a ser el generador de corriente continua. Entonces vemos que la diferencia que habíamos dicho antes es que aquí tenemos un anillo donde no hay pausas, por eso es que se alterna, y acá en esta parte tenemos unas delgas donde estas delgas pues obviamente en algún momento cuando va girando pierde conexión con la otra, y por eso el campo magnético me va a fluir, o la corriente de salida me va a fluir en una sola dirección siendo positivo o negativo dependiendo el giro que este tenga. Aquí vemos la corriente continua, a diferencia de la corriente alterna que tiene una onda sinusoidal que obviamente pues va a variar en el tiempo, y acá pues tenemos cierto voltaje al que puede llegar, y en este caso tenemos que la corriente alterna va a tener frecuencia, esta no va a tener, y vamos a tener que esta DC es la que almacenamos en las baterías, la que salen por nuestros cargadores, sean nuestros laptops, nuestros teléfonos y otros elementos que trabajan con corriente DC. En esta tenemos la particularidad de que esta se puede almacenar, esta no la podemos almacenar, pero en sí esta es la que
ha revolucionado pues la industria, porque tenemos pues redes, de corriente alterna y en nuestros hogares. Aquí vamos a ver, les voy a mostrar lo que les había dicho, donde tenemos pues este sería el generador de corriente DC en este caso. Aquí tenemos pues un rotor bobinado, y aquí tenemos nuestras delgas, que vemos que tienen unos espacios, vemos aquí que tienen unos espacios entre ellos, y esto es lo que la hace que canalicemos la corriente y la mandemos en una sola dirección. En el caso de la corriente, desde ahí vemos estos espacios que tenemos aquí, van a ser estos de acá, y por eso es que la vamos a canalizar en una dirección dependiendo el sentido de giro, horario o antihorario. Si tuviéramos uno de corriente continua, alterna, perdón, pues este sería un anillo, y en la parte del estator teníamos un campo magnético fijo, que en este caso lo vamos a hacer con unos imanes, y este pues me va a interactuar con lo que tengamos ya en nuestro generador para que sea la corriente alterna o continua. Entonces, de esta manera pues hicimos un pequeño resumen de cómo funciona un generador eléctrico de AC y DC y las características que tiene cada uno de ellos.